El 24 de mayo de 1896 fue encontrado sin vida en su casa el poeta colombiano José Asunción Silva, considerado como el primer poeta de vanguardia en el país y siendo objeto de estudio en la academia y el mundo literario. La vida y muerte de Silva siguen siendo todo un misterio. Por la conmemoración de los 128 años de su fallecimiento, la Casa de Poesía Silva, ubicada en el centro de Bogotá, realizó un ciclo de conversaciones sobre la obra del poeta. Realizaron una autopsia de su corazón y analizaron algunos de sus poemas más importantes. La HJCK comparte con ustedes estas charlas trascendentales que convertimos en esta serie de podcast. Bienvenidos. Hola, estamos aquí en este especial de podcast con la Casa de Poesía Silva y la HJCK para hablar de los 128 años de la muerte del poeta José Asunción Silva. En este episodio hablaremos de Gotas Amargas, la poesía como cura desde 1891. Encontraremos y participan además el doctor Hernando Santamaría, Camila Willes y el poeta y médico psiquiatra Lucas Herrera Leiva. En este episodio, lo más importante es la unión de nuestro cerebro y nuestros aspectos creativos. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando creamos? Buenas noches, bienvenidos. Nuestro asunto de esta noche es la relación entre la neurociencia y la poesía. Yo quiero agradecerle al doctor Hernando Santamaría García, quien es el director de neurociencias de la Universidad Javeriana, a Lucas Herrera, doctorando en neurociencias y poeta, y a Camila Willes, directora de la HJCK y magíster en literatura. Desde luego, la presencia de la HJCK es entrañable para esta casa por muchas razones. Primera de ellas es el hecho de que Álvaro Castaño fue miembro de la Junta Directiva desde los comienzos, desde la fundación de la casa y hasta su fallecimiento. La segunda es la presencia esta noche aquí de Guillermo Asa, con quien la casa tiene también una deuda de gratitud inmensa. Guillermo y yo trabajamos durante largos años hasta construir la edición digital de la colección de voces de la casa, en la que aparece el registro de 997 eventos que constan en 1055 discos. Habría que señalar que el índice de la colección de voces tiene aproximadamente 18.000 entradas, porque la totalidad de los eventos está dividida en pistas para facilitar la ubicación del material. Es claro que la paciencia de Guillermo es grande, porque ese es un asunto que solamente se puede hacer con un trabajo en vivo. Como ustedes saben, estas grabaciones son hechas en vivo, lo cual desde luego le transmite la emoción y el contacto del público con quienes intervienen en el evento, pero naturalmente que la perfección en la vida es un desideratum y que las grabaciones tienen desde luego el registro de una serie de episodios mínimos e involuntarios, el automóvil que pasa y que pita, la silla que se corre, alguien que tose, en fin. Ese trabajo de Guillermo comprendió el proceso de desvanecer esos sonidos que alteran la concentración en el
texto, pues, o en el discurso de esa noche. Yo le reitero mi profundo agradecimiento, y pienso que ese es un trabajo que merece el reconocimiento indudable de todos los colombianos. Es un esfuerzo de muchos, muchos años, ¿no? Decía que nuestro asunto esta noche es la relación entre la neurociencia y la psiquiatría. Yo quiero referirme a un texto que encontré verdaderamente memorable. Es un texto que apareció pues hace varios años. El texto se llama Proust y la neurociencia. Es escrito por un hombre cuyo se llama Jonah Lehrer. Lo encontré en una traducción y yo esperaría que ese libro se volviera a editar, porque el asunto se refiere a una serie de aspectos de la escritura, del arte, que han sido precursores en el descubrimiento de aspectos científicos. Yo desearía que todos ustedes encontraran el libro y si lo encuentran, que me contaran dónde puedo encontrarlo, porque yo perdí pues mi ejemplar. Bienvenidos esta noche. Quiero agradecerle a Lucas su gestión en el evento de esta noche, que ha sido verdaderamente decisiva. Esta noche está llena la casa. Mi agradecimiento a ustedes por su presencia. Bueno, gracias Pedro Alejo. Avant propos. Prescriben los facultativos cuando el estómago se estraga, al paciente pobre dispéptico, dieta sin grasas. Le prohíben las cosas dulces, le aconsejan la carne asada y le hacen tomar como tónico gotas amargas. Pobre estómago literario que lo trivial fatiga y cansa, no sigas leyendo poemas llenos de lágrimas. Deja las comidas que llenan, historias, leyendas y dramas y todas las sensiblerías semirrománticas. Y para completar el régimen que fortifica y que levanta, ensaya una dosis de estas gotas amargas. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias al profe Santa María, a Camila. Digamos que este es un espacio como inédito, ¿sí? Encontrar personas que se dedican a tareas distintas y todo en torno como de la poesía, ¿no? Alrededor de la poesía. Bien, pues el día de hoy lo que nos cita, lo que nos convoca precisamente pues es Gotas Amargas, ¿no? Entonces quise comenzar con Avant propos y voy a hacer una serie de comentarios muy breves, como un poco de contexto sobre Gotas Amargas. Los poemas que se escriben en Gotas Amargas son unos poemas de la última década del siglo XIX, que finalmente José Asunción Silva no logra publicar, pues por el fallecimiento en 1896. Los poemas se van organizando hasta ser publicados en las primeras décadas, en la primera o segunda década del siglo XX, hasta constituir lo que ahorita llamamos Gotas Amargas. Quienes los seleccionaron sin duda tuvieron un acierto, porque el libro como tal guarda una serie de características que son, digamos, vitales, fundamentales para la literatura colombiana sin lugar a duda. A partir de ese hecho, pues de reconocer como el acierto en esa selección, entre ellos pues hablamos de Baldomero Sanincano con toda la importancia que tiene en la crítica literaria colombiana. Este poema precisamente es como una declaración de principios de lo que es Gotas Amargas, ¿no? Finalmente podríamos ver un Silva que tomó un bando, ¿no? Y si se quiere, podríamos ver un Silva que se declara enemigo de las sensiblerías semirrománticas, ¿no? Entonces, esas sensiblerías semirrománticas, digamos, como se estructura, como se logra entender en lo que resultan estructurando otros, pero como se logra entender en ese Gotas Amargas, hay una serie de elementos que es importante reconocer. Primero, pues el tono y el ritmo, ¿no? El tono, sin duda, de Gotas Amargas es un tono mucho menos grandilocuente al romanticismo en boga o a la poesía que se
pues se planteaban en dicho momento, algo más cercano, algo más sencillo, pues una búsqueda desenfadada, ¿no? y un desinterés, digamos, por la imagen poética como tal, y hay otras exploraciones como en lo conceptual, si se quiere. Y eso para el momento, pues digamos que no es tan usual. Algo que es piedra angular en Gotas Amargas, pues es el humor. Y si alguien aquí intenta versos, claramente sabe que de lo más difícil que hay en la poesía, pues es lograr el humor, y Silva lo hace con una lucidez totalmente envidiable. Y en ese sentido ironiza lo tradicional, ¿no? Entonces es el humor burlándose de su momento histórico en la poesía, ¿no? Entonces es un humor desafiante, ¿no? Y otra característica muy importante y que digamos que da pie en últimas a esta reunión, pues es el tema, ¿no? Cómo Silva se interesa por la ciencia, cómo Silva tiene otras curiosidades más allá de netamente la poesía, cómo explora, busca temas que son de su interés, y para ese caso era la medicina, ¿no? Bueno, digamos, la salud y la enfermedad en su momento, como se entendía, se vale de términos médicos, científicos y de novedades en esa circunstancia como para hablar de ellos. Entonces yo me aventuro, y no sé si me aventuro, digamos que ya Armando Romero y otros lo han intentado, digamos, en plantear a Silva como nuestro primer poeta de vanguardia, ¿no? Frente a la tradición, sin duda, pues toma una postura, particularmente en Gotas Amargas. Y algo más por destacar es que reconocemos en Suenan Timbres como nuestro primer libro de vanguardia, y claro, pues fue construido por Vidales. Este resulta ser una recopilación de poemas, pero el espíritu de la vanguardia, esa pulsión por romper con la tradición, evidentemente la tiene Silva. Y aquí, entonces, quiero plantear inicialmente como una de las preguntas, como para abrir el espacio. Quiero comenzar con Camila. ¿Qué opina alrededor de precisamente esto? Como entender un poco a Silva como precursor, si se quiere, de estas búsquedas recientes, de estas búsquedas actuales alrededor de la enfermedad y la literatura, la poesía, la medicina y la poesía, que hay un montón de escritores contemporáneos que lo están fraguando, ¿no? Entonces… Bueno, buenas noches para todos y para todas. Yo, antes de contestar tu pregunta, Lucas, pues quiero agradecerte a vos por la invitación, a Hernando, con el que ya hemos hablado de estos temas en la HJCK, y a la HJCK, que a mí me entusiasma mucho estar aquí hoy como la líder de un equipo que hizo esa fonoteca y que está creando una nueva fonoteca con nuevos podcasts, con nuevas voces, con nuevas escritoras y escritores, y ver esta sala llena pues me hace pensar que por supuesto la poesía nunca morirá como el punk, y que creo que estamos muy prevenidos ante los nombres de la antigüedad. Entonces uno dice José Asunción Silva y da miedo porque es muy antiguo y porque es, bueno, muy académico, digámoslo, pero resulta que no, resulta que para todos nosotros, por la razón que sea que estemos acá, hay una forma de poesía que nos está tocando. Entonces pues nada, eso lo quería agradecer, y a mi equipo de la HJCK. La pregunta, bueno, ahorita te decía cuando íbamos a salir a esta conversación que realmente lo nuevo nunca es nuevo. Es decir, ahorita hay muchos certámenes en el que se dicen que se está estrenando la tradición del cuerpo, se está estrenando la tradición de la naturaleza, cómo pensar el ser humano al margen del estudio y no en el centro del estudio. Y pues realmente no es nuevo desde José Asunción y desde muchas otras formas de escritura y de pintura, por ejemplo lo que hizo Goya, bueno, en fin, ya estaba puesto como en juicio cuál era el papel del cuerpo como un agente distinto dentro de las narrativas, ya sean de ficción o de no ficción, porque lo que tiene Silva interesante es que lo que ahora llaman autoficción, pues está en sus poemas. Ahorita Clara también nos lo decía
con unas señoras que estábamos allí al lado, y él tomaba aspectos de su vida y aspectos de cosas que entendió, del simbolismo y demás, y las trae a un poema en el plano de que no es ficción ni no ficción, sino es el plano del poema. Entonces, al principio, no sé, a veces me cuesta como entender a los escritores o a las escritoras enmarcados en una categoría de vanguardista o modernista, pero sin ninguna duda, y este es por supuesto un poema en el que Silva le dice más o menos: qué pereza Rubén Darío, qué pereza la grandilocuencia, azotémonos con lo amargo de la vida, que sobre todo en temas de enfermedad, y a eso vamos a llegar, pues la enfermedad está dulcificada con la terminología de la guerra. Entonces nos parece más fácil hablar de guerreros y de vencedores del cáncer que decir enfermos de cáncer o fallecido por cáncer. No perdiste ninguna batalla, solo pues moriste porque se muere de cáncer. Entonces sí creo que Silva hace ese bautismo a la idea de que la enfermedad es difícil, la enfermedad es dura, y sin embargo no te limita o no te define como una persona, que vienen otros poemas que hablaremos a continuación. Pues bien, digamos, pues de acuerdo contigo, ¿no? Lo nuevo difícilmente lo consideraríamos plenamente nuevo, ¿no? Siempre hay precursores, digamos, desde esta aproximación, pero desde la otra perspectiva probablemente sí hay muchos hallazgos nuevos, ¿no? Aproximarnos desde la medicina, desde la ciencia, desde la neurociencia, pues es algo que está sucediendo y que es novedoso. No sé qué tenga el profe como para comentar. Bueno, primero pues muchas gracias, Pedro, a toda la gente que organiza este evento. Para mí es un honor estar en esta casa de pensamiento, en esta casa también diría de vísceras, y me voy a hacer entender después, creo, en esta casa pues digamos de tantos símbolos personales y tanta cosmogonía bogotana y colombiana. Es para mí un honor estar aquí, compartiendo además con amigos, con amigas, viendo gente con la que he trabajado acá, que viene además de otros campos disciplinares y que muestran fascinación por la poesía, y por supuesto de compartir con Camila, con quien he emprendido también este proyecto de hacer dialogar saberes distintos alrededor de la literatura y la poesía. Y por supuesto para mí es también un honor estar compartiendo este espacio con Lucas, quien también se ha dejado hechizar por la posibilidad de esos diálogos, y que en parte pues digamos estamos aquí por eso. Entonces, dicho esto, de toda mi fascinación también por el personaje, por lo que ha sido José Asunción Silva para la poesía y el pensamiento en Colombia, y para las tradiciones y las élites bogotanas, y cómo las logró poner en jaque también con ciertas de sus reflexiones. Me parece que es interesante en estos textos de Gotas Amargas ver un Silva que de alguna manera, como otros artistas también intentaban hacerlo, pero él un poco con los códigos locales seguramente, unos códigos que presumiblemente eran más universales que cualquier otros códigos que tuvieran personalidades o pensadores de su tiempo. Pero sí me parece interesante gente que hace un ejercicio que podríamos decir que es la gran epítome de la reflexividad humana, que es crear mundos mentales, hablando de cosas súper terrenales, hablando de problemas estomacales, hablando de amargura, hablando de tristeza en algunos de estos poemas, lo charlamos ahora, Lucas, hablando también de decepción, de nostalgia, de melancolía, de cosas además que se experimentan a pesar de que son aflicciones del alma en el cuerpo y en lo visceral, y por eso hacía como esta referencia cuando empecé a hablar. Y ahí quiero introducir un poco este saber con el que yo vengo humildemente a dialogar con ustedes, porque ese saber en el que muchos de nosotros y nosotras que estamos acá trabajando, que es intentar entender esto que se denomina las ciencias de lo mental, las ciencias de lo cerebral, las ciencias de la cognición, vienen un poco a poner un lugar, un oído y también alguna boca que habla, pero que habla de manera horizontal. Eso es lo primero que diría,
Quiero hacer entonces una declaración de intenciones y de principios aquí. Muchas personas pueden creer y asumir que las personas que trabajamos en biología, todas estamos asumiendo una perspectiva determinista de la conducta humana, incluyendo de las formas que llevan al placer estético, la poesía, el gran arte. Lo que quiero decir frente a eso es que lo primero es que no asumimos muchos de nosotros una postura jerarquizada de la biología determinando eso. Por el contrario, pensamos que las vivencias y las experiencias culturales y sociales son lo suficientemente fuertes para imprimir un lienzo en blanco que es en gran medida lo cerebral. Yo diría que es un lienzo en blanco con relieves, porque sí que tiene de alguna manera algunas formas, algunas concavidades y algunas convexidades que de alguna manera desvían ciertas cosas, que atenúan, que amalgaman la experiencia del encuentro con el mundo. Pero al menos es un lienzo en blanco que se puede imprimir, que se puede manchar por las experiencias del mundo, que puede ser rayado por lo que uno vive. Y entonces el lienzo, este lienzo de lo cerebral, si me permiten esta metáfora, es un lienzo también que tiene unas huellas allí de las experiencias que uno ha tenido, bien sean buenas, malas, distintas, distantes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, una aproximación de la gente que trabaja en biología hacia la poesía empieza a cobrar sentido. Por ejemplo, huellas que hay en ese lienzo en blanco son huellas que pueden ser capturadas poéticamente, primero. Segundo, ese lienzo en blanco, cóncavo, convexo, puede generar ciertas formas, puede atenuar, modular, potenciar ciertas formas de lo poético. En el fondo, la aproximación que hace Silva en este primer poema que usted nos comparte, Lucas, nos viene a hacer ver un poco cómo detrás de esta gran reflexividad que puede significar lo poético, también hay sustratos muy corporizados que de alguna manera permiten que de allí surja también una fuerza creadora. Nosotros que asumimos una postura horizontal frente a las vivencias culturales, sociales, históricas y de cómo el cerebro también pareciera tener podría ser como una especie de arqueología de la cultura, el cerebro también revela huellas interesantes de cómo somos capaces de crear figuras, amalgamas, metáforas poéticas, pero también cómo podemos vivir y vibrar con ellas. Y cómo podemos conectar ciertas cosas que están allí en el plano de lo visceral, en el plano de lo prereflexivo, si se quiere, de lo antepredicativo, cosas que de otra forma no podemos conectar. Y la poesía pareciera ser un vehículo para eso, para conectar ciertas cosas simbólicas, viscerales, que previamente sin ese medio no podrían conectarse. Yo con esto pues intento también acercar a la gente que nos acompaña y a nosotros mismos que estamos aquí a tal vez qué es lo que nosotros que hacemos biología de lo cerebral y biología de la conducta podemos aportar a este diálogo, asumiendo esta postura horizontal, una postura además de relieves que se amalgaman unos a otros, yo diría eso. Sí, en parte hemos estado como en una extraña riña, no sé, o temores, qué sé yo, ¿no? Por un lado las ciencias humanas, por otro lado las ciencias naturales, y hay como cierta resistencia como a encontrarnos, ¿no? Y pues sí, debo confesar que ese era uno de mis miedos en parte de por ejemplo, asumir la poesía desde esa perspectiva, ¿no? Porque calcularle algo a la poesía es como raro, ¿no? Pero va más allá, ¿no? No es el simplismo de lograr algo determinista, algo positivista, si se quiere, sino que es una búsqueda como de propiciar el diálogo tal como lo estamos haciendo ahora. Yo no hice una precisión antes, pero aquí estoy sentado con dos figuras que tienen un podcast a propósito de esto, entonces estoy en total desventaja. Ellos tienen el podcast que se llama Eureka de la HJCK, aprovechen para escucharlo. Han conversado con Volpi, han conversado con Villoro, entonces definitivamente. Bien, pues a propósito quiero que sigamos con otro de los poemas, que pues evidentemente es infaltable. Me hace pensar también en lo visceral, digamos la conclusión del poema, el mal del siglo, el paciente, doctor,
un desaliento de la vida que en lo íntimo de mí se arraiga y nace, el mal del siglo, el mismo mal de Werther, de Rolla, de Manfredo, de Leopardi, un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia, digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico. Eso es cuestión de régimen. Camine de mañanita, duerma largo, báñese, beba bien, coma bien, cuídese mucho. Lo que usted tiene es hambre. Este poema tiene hasta una lectura política, ¿no? O sea, hay muchas formas de leerlo, pero bueno, me pareció muy interesante lo que conversamos hace un momento muy rápidamente con Camila, que es esta mirada, y el encuentro me parece muy propicio, la mirada médico-paciente, ¿no? Hay un médico y una paciente, en algún momento dado todos somos pacientes, entonces esa relación, no sé, cómo vivirla en ambos escenarios es compleja. Sí, yo creo que este poema explica muy bien por qué decidimos hacer Efecto Eureka con Hernando. Lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y en hjck.com, y tiene que ver con que la poesía, y sobre todo cuando la poesía es libre, la poesía no rimada, digámoslo así, crea los personajes como tropos centrales. Entonces está el paciente y el médico. El paciente y el médico no es una mujer o un hombre, es un paciente. Es decir, se anula la humanidad, porque también el paciente tiene un desprecio de la humanidad porque se siente al margen de la humanidad. Cuando tú estás enfermo o enferma, entras en el límite de un cuerpo que falla, de un cuerpo que es estéril, de un cuerpo que fracasa de alguna forma, sea o no sea curable la enfermedad. Cuando uno tiene gripa, una gripa muy fuerte de la que yo acabo de salir y creo que todavía se nota, piensa, pucha, no tengo defensas, mi cuerpo no funciona ante el clima, mi cuerpo no funciona ante el dulce, mi cuerpo no funciona ante la sal. Entonces esos cuerpos se sitúan en un margen. Es un paciente, ¿no? Y está el médico, que es el centro, o sea, es lo contrario a el paciente, es el que está diciendo, tú estás mal, tu cuerpo está fallando de esta u otra forma, porque es el papel del médico. Pero tenemos esta segunda parte, o sea, este poema es buenísimo por muchas razones políticas y demás, pero lo que me parece buenísimo es este diálogo de poéticas. O sea, una cosa es ser un paciente poeta, y otra cosa es ser un médico que no es poeta, y este paciente lo que refleja es de verdad lo que se siente la enfermedad. Puede que él tenga hambre, pero ¿qué se siente cuando uno tiene hambre? Puede que yo tenga diabetes, pero ¿qué significa tener diabetes? ¿Cómo hablo de una enfermedad dentro del poema? Es el desplazamiento de la formulación médica. O sea, la historia clínica se desplaza en el poema, pero lo que hace Silva es cogerla y ponerla frente a la propia situación clínica de este paciente, pues en este caso de este poema. Y me acuerdo mucho cuando hablamos con Jacqueline Goldberg, y ahorita Hernando va a poder decirlo mejor. Es una poeta venezolana muy recomendada, tiene un libro que se llama Cuarto de Temblores. Ella sufre de temblores desde que es una niña y nos decía a nosotros, para mí fue tan difícil escribir Cuarto de Temblores. Ella nunca había escrito sobre su enfermedad, era poeta, pero se decide ya adulta a escribir sobre su enfermedad, porque para mí era la relación más difícil, siempre mía ha sido la de paciente y la del médico, porque todos los discursos se chocan en esa idea de definir lo que está pasando en el cuerpo, y que ninguna definición esté mal, porque yo no podría decirle a alguien que tiene hambre que uno no siente el desprecio por todo lo humano. Y no podía decirle a un médico pues que lo que tengo es hambre, ¿no? Entonces los discursos conviven, pero en el poema, y pues hay muchos poemas sobre la enfermedad, sí ocurre el desplazamiento del discurso sobre un nuevo lenguaje, digámoslo así. Tal vez que quisiera complementar algo de un posible problema también que yo intuyo en ese texto y en otros de Gotas Amargas de Silva. Es un problema de las traducciones, que yo creo que se ve mucho en los lenguajes que hablamos los médicos y los pacientes.
y es cómo llegamos a un lenguaje común y a entendernos ese sufrimiento. Es en el fondo también un problema el gran problema filosófico de asumir las otras mentes, de meterme a la subjetividad del otro y de entender esa subjetividad. Estos personajes poéticos en Silva son médicos que leen algo totalmente distinto en la vivencia de lo que está narrando también Silva, en este caso un sufrimiento que me parece bien interesante. Sobre eso podríamos hablar, porque es una descripción bien desgarrada de lo melancólico, me parece. Y sin embargo, la lectura que hace ese médico, asumiendo además un montón de preconceptos, uno podría decir que ese es un médico que no hace epogé, es decir, que no se despega de sus preconceptos para intentar recibir el dolor descarnado del otro, y entonces solo así, cuando me logro poner en la misma posición del otro y casi que sentir como él, digo, entonces ahora entiendo qué es lo que usted está sufriendo. Casi que habría que también acercarse y aproximarse a una vivencia muy íntima desde lo corporal que duele para poder capturar eso. Y yo creo que en los lenguajes poéticos surge mucho ese tema de la traducción, ¿no? Y de cómo, a propósito de las metáforas, de las analogías, de ciertas trayectorias y de ciertos repertorios del lenguaje, los artistas logran generar ciertas conexiones que parecieran encenderse a nivel de lo mental, generando como unas reconfiguraciones semánticas que uno no ha visto, y entonces aparece un nuevo significado, y entonces aparece allí belleza, o aparece profundidad, o aparece emoción de cualquier orden, dolor, angustia, y yo creo que ahí hay mucho valor, ¿no? Hay desde el punto de vista de la neurociencia también estudios que muestran cómo se activan esos circuitos semánticos nuevos cuando uno reconfigura y de alguna manera reelabora ciertas experiencias. Entre otras, eso podría explicar por qué la terapia por la palabra, que es lo que hacemos los psiquiatras en algunos contextos psicoterapéuticos, puede tener valor. Aquí una cosita, y es que quiero leerles acá unos versitos que creo que, van a dar pie a algo. Dice: un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia. Y esto creo que se conecta un poco con lo que decía al principio, y es que aquí se le es permitido al paciente renegar de la vida. Soy una paciente, estoy sobreviviendo y, entre comillas, luchando para sanarme, pero tengo el espacio del reniego, de lo vil, y esto también es una expresión de la enfermedad. En la poesía actual, digamos, en la poesía contemporánea, uno escucha es mucho más esto, ¿no? El reniego, el cinismo sobre la enfermedad, esa cosa de lo que no es permitido decir dentro de un consultorio, lo digo en la palabra, lo que no es permitido decirle a la mamá como reniego de la humanidad, tienes hambre, cálmate. Es posible dentro del poema. Pienso a propósito pues en la dificultad de verbalizar, ¿no? Intentar dar un significado, pues siempre va a estar de por medio hacer palabras algo que uno ve o sufre, y finalmente esa es pues la búsqueda del poeta, la búsqueda del escritor, ¿no? Hacer de su realidad palabras, ¿no? Digamos que con todas las limitaciones que implica traer la realidad a convertirla en palabras, que hay posiciones que dicen que jamás lo alcanzaremos. Lo pienso con base en pues precisamente en lo que ustedes están diciendo. También se me ocurre esto que hablas de las poéticas, me pareció muy interesante, viéndome como médico, ¿no? Como la poética del médico, ¿no? Digamos, confrontada allí con la poética del paciente, de quién padece, de quién sufre, un poco más pragmática, más sencilla la del médico, ¿no? Y frente a la de un hombre en una crisis existencial profunda, alimentada por un montón de lecturas y todo lo demás. Pero me parece muy interesante que eso decante en el humor, o sea, que uno resulte riéndose de esa desazón del otro y del desparpajo del médico. No sé, ese explorar la enfermedad desde el humor, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo encuentras? Además, lo interesante de este poema es el mal que escogen, es decir, solo tienes hambre, pero ¿qué es el hambre? Es decir, el hambre es, no, como que nano de ustedes sabrán mucho más que yo, es como una cosa gigante dentro del pensamiento,
pero es nada al mismo tiempo, es algo tan solucionable el hambre, ¿no? Y lo del humor a mí me parece tremendísimo porque a mí generalmente me dicen que soy una mujer charra, graciosa, pero cuando escribo es imposible para mí serlo, es decir, como que siento que tienes que tener un conocimiento tan íntimo de tu propia poética para poder revertirla, ¿sabes? Como Saraceni Gina decía algo muy lindo en clases con ella, decía, siempre hay que buscar una lengua que se narre en contra de sí misma. Entonces el humor a veces es eso, ¿no? Es una narración que corta la trayectoria del poema, el poema, y lo que te digo es, solo tienes hambre, ¿no? Y hace que no sea un poema, solo un poema, sino que crea una nueva forma de poetizar. Digamos, escribe en líneas cortas, lo tenemos en un libro, está en papel, pero ¿quién podría decir cuál es el género de ese poema? Es muy difícil decirlo porque es una ida y vuelta que me parece además mucho más interesante en el tema del cuerpo, porque la enfermedad, vuelvo y repito, está cargada el misticismo oscurentista de que miedo a la enfermedad o de bueno, también el mito de los bohemios enfermos, que bueno, el poeta tiene que estar escribiendo y pues no, realmente el cuerpo genera las dos emociones al tiempo y pues es maravilloso. Rompe definitivamente esas sensibilidades semirrománticas de las que habla. Y se me ocurre aquí también como haciendo ese contraste, venimos desde hace mucho tiempo como dividiendo el cuerpo en, bueno, nuestra integridad en cuerpo y alma, ¿no? Aquí finalmente es un poco eso, ¿no? Digamos, lo visceral, ¿sí? Bueno, lo corporal, digamos, comer, el hambre, trotar, qué sé yo, contrastado con toda esta desazón, ¿no? Todo este sufrimiento, no sé, digamos, en la experiencia, tanto desde la neurociencia como desde la clínica. Sí, tal vez lo que creo que podría yo aportar frente a esto es la noción de que siendo el ejercicio poético un ejercicio intelectual superior, no es un ejercicio de cerebros puestos en frascos, como en Futurama, sino de cerebros que están conectados con los órganos, de cerebros que están haciendo resonar cosas que se sienten a nivel visceral y a nivel del músculo liso y a nivel del latido cardíaco y a nivel de la expansión alveolar, y seguramente todos esos códigos que además son códigos inconscientes. En este momento están pasando billones y billones de procesos biológicos a nivel corporal de los cuales no tenemos registro y sin embargo se nos ocurre una idea que muchas veces puede surgir de algún tipo de cambio de patrón, algún cambio en el movimiento, digamos, gástrico o algún cambio en las formas y en las frecuencias de lo cardíaco puede que generen o hagan una ignición de una idea que puede resultar poética o no, y el ejercicio poético de alguna forma es atrapar esa paloma, digamos, de la creación, cuando esa paloma de alguna forma surge o está anclada en lo corporizado. Yo creo que la poesía, yo no soy poeta por supuesto, y tengo la fascinación entre otras de que mis hermanos son poetas, y los veo creando, ellos además de ser poetas son músicos, y continuamente veo cómo intentan generar a través un poco de esta especie de entropía y caos propia de la creación, cómo logran darle espacio a ese caos entre lo mental y unas vivencias muy intensas de lo físico y lo emocional, y en un momento todo parece organizarse en una gran metáfora o en una gran imagen que parece calmarlo todo o embellecerlo todo. Pareciera entonces que de alguna forma cierta parte de la virtud poética es lograr traducir o concentrar de una manera particular en ideas cierto tipo de perturbación y de latido corporal que en algún momento tiene o no tiene sentido. Y yo creo que eso continuamente lo veo en los ejercicios poéticos que ocasionalmente leo, entre otras cosas. Generar experiencias estéticas a propósito de la poesía requiere también sincronizarse como con esa cosmogonía, ¿no? Requiere tener ahí como un ritmo y casi que sincronizar también el propio cuerpo
pronto esa metáfora a la que ha apelado el autor, que seguramente ha surgido también de ciertas perturbaciones a nivel de lo corporal. O sea, yo creo que en el fondo la experiencia poética, que no es solo la experiencia de crear un gran verso, sino que conecte estéticamente en alguien, que le dice algo, que le conecta algo, es también una conexión de unas sincronías corporales que son, digamos, nuevas. Lo que dice Nano, siempre pienso que la poesía es como los subtítulos de la emoción, es decir, un lenguaje que nosotros no conocemos, como si fuera inglés, francés o sueco, cualquiera que sea, pero la poesía logra subtitular esa emoción con palabras que entiendo, que aprehendo y que comunican las cosas, además porque lo que más me gusta de la poesía es que la palabra no es una única palabra dentro del poema, ¿no? Tenemos hambre, ¿no? ¿Qué es el hambre? Entonces es un subtítulo abierto a la imaginación, es un subtítulo que no es determinista como piensan ustedes la medicina, y es un subtítulo que juega con las temperaturas del cuerpo, porque una cosa es leer a José Asunción aquí sentados con esta gente tan maravillosa, pero otra cosa es leerlo en un hospital. Entonces juega con las temperaturas y los latidos, pero sí es un gran subtítulo. Una cosa más, Lucas, perdón, y es que acabo de pensar en algo sobre cómo la lectura a propósito de lo político de ese poema es un poco, o sea, eso es un poco la anomia de Durkheim, ¿no? Y es la propuesta esa sociológica de que la gente que está excluida, desconectada socialmente, hace melancolía y tiene más riesgo de suicidarse, es decir, la gente que tiene hambre, la gente que se ha desconectado también de la sociedad. Hay cierto tono de desconexión de lo social allí que me parece interesante, a propósito también de algunos de estos desenlaces que sé que ustedes han analizado recientemente sobre lo que ocurrió con José Asunción. Digamos que quería aprovechar esa posibilidad como de confrontar, como que nos da Silva ahí en una pequeña confrontación, ¿no? De dos miradas, el dualismo ahí claritico, para mí, no sé. Y también quiero como esa perspectiva política, ahora que la propone, como para no dejar el mal del siglo sin darle ese vistazo, ¿no? Que me parece muy interesante. O sea, hay mucha tela para cortar alrededor de eso, tanto histórica como coyuntural, o sea, en el momento de nuestro sistema de salud y todo lo demás, como hay una serie de circunstancias que conducen sin duda a que uno resulte en semejantes preguntas existenciales como tan complejas, ¿no? Me pregunto pues, ¿qué tipo de persona debe ser uno para ir al médico por hambre? ¿Sabes? Porque yo creo que el hambre es reconocible cuando uno la siente, pero cuando ya es un hambre que te extralimita, que se derrama, que te excede, piensas que tienes que ir al médico. O sea, tiene que ser una persona que haya sufrido hambre de verdad, ¿saben? Siento que esa desconexión también que menciona Nano, socialmente tiene que ver con esa incapacidad de reconocimiento de lo que me está pasando. Entonces puede que yo tenga dolor de cabeza, pero piense que me está dando un derrame, porque no tengo la información necesaria para entender que solo es un dolor de cabeza. Entonces, me gusta esa idea de también pensar la marginalidad social desde el punto de no tener ni siquiera indicios claros de que lo que tengo es hambre. Lo que es simplemente un dolor de cabeza se vuelve algo fatal en últimas, ¿no? Uno le da como ese giro medio, no sé, trágico un poco. Yo vuelvo sobre la idea de la comprensión de los lenguajes, que yo creo que es lo que surge en ese momento de interacción inicial intersubjetiva entre alguien que se presume que tiene un saber jerárquico sobre el otro en relación con lo sano, lo enfermo, lo que tiene bienestar o no, y el otro llega además precargado buscando de alguna forma resolver parte de esa información con esa persona que tiene ese saber. Muchas veces nosotros que ejercemos ese rol no logramos articularnos con ese lenguaje y leemos otras cosas, por un lado, que es la lectura que yo le hago a ese poema, es que hay una lectura errónea, a pesar de que pueda tener eso, más allá de si encontramos que, este era el truco del poema, que no creo que ese sea el fin.
La lectura que hago es que hay una disparidad en cómo se sincronizan esos lenguajes, y creo que eso es algo de lo que continuamente trabaja la poesía, sobre cómo llegar a conectar con ciertas formas de navegar con las palabras del mundo, y cómo uno como lector también puede conectar con eso. Y a propósito de lo que ocurre también políticamente, es un poco de cómo el cuerpo termina expresando el mal social y el mal cultural, ¿no? Es un poco como el cuerpo empieza a doler la espalda y el cuello, o empieza a haber dolor de cabeza, o empieza a cambiar el peso, pero el mal es un mal de orden cultural, es un mal de orden social, por las exclusiones, las disparidades sistémicas, y yo creo que muchas veces en consulta lo que uno ve son esos desenlaces, gente que está expresando también en el cuerpo parte de ese malestar. Yo les iba a hacer una pregunta a ustedes dos, y es, como médicos, como psiquiatras, o sea, imagínense recibir a un paciente que les dice esto: odio a la humanidad, siento cansancio absoluto. Claro, uno tiene depresión, ¿no? Como que es esa gran categoría, pero ¿qué tal que si tuviera hambre, no? ¿Qué harían ustedes como médicos ante este paciente poeta? Yo lo que diría es que básicamente el problema que tenemos los médicos es que caemos rápidamente en la trampa de las explicaciones preestablecidas. Y es más o menos tu relato me cuadra con esto, entonces de alguna forma decir el diagnóstico cierra la posibilidad de andar ciertos caminos para explorar a qué se refiere eso, si eso siempre pasa o no. Yo nunca he tenido un paciente que me diga tengo hambre, a pesar de que yo he visto que posiblemente tengan hambre, ¿sí? Que es como bien difícil expresar eso, ¿no? O sea, sí, hay también una cosa como de la dignidad propia de que la gente, hay ciertos estados de la exclusión que no los nombra, ¿no? Digamos que es un poco cómo condensa y cómo es de contundente el cierre, ¿no? Lo que usted tiene es hambre, y es un cierre, pues digamos, contundente, ¿no? Logra uno como removerlo y a la vez y a la vez hacerlo reír. Bueno, tiene un alcance impresionante, digamos, Silva, en esa búsqueda. Los pacientes no dicen tengo hambre, pero uno se da cuenta que por todo lo que dicen, las circunstancias en las que viven son pues muy lamentables, ¿sí? Es en el poema, digamos, lo gracioso, entre comillas, lo raro, es que este hombre diga todas estas cosas, pero él lo diagnostique con hambre. Pero en la vida real, al parecer, lo difícil es decir que tengo hambre. Es decir, lo difícil, lo fácil resulta ser lo poético. Me duele el pecho, estoy cansado, odio a la humanidad. Y lo que no es, tienes hambre. Y ahora dale tratamiento. Hay un verso precioso de Rilke que dice: señora, tengo dolor de muelas en el corazón, ¿no? Qué gran verso. Bueno, y la poesía siempre buscando otras formas de nombrar, ¿no? Impresionante. Y ahora, hablando del hambre como diagnóstico, ahora darle tratamiento. O sea, uno cómo se piensa, cómo le ayuda a alguien. También es una cuestión ahí como de impotencia, si se quiere, ¿no? En escenarios como de esa envergadura, y uno se los encuentra, digamos, en la práctica muchas veces. Que a mí me parece interesante a propósito de esas nociones del tratamiento y como de vertientes fuertes en la medicina que hay sobre ese tema. Hay como una gran división ahí estructural, una gran grieta, ¿no? Y es esta pretensión salvadora de ciertos médicos de voy a diagnosticar de manera sofisticada. Yo le digo siempre a las personas que trabajan conmigo, esto de la medicina se trata menos de ser como Doctor House, de pillar algo que nadie sabe, y se trata más de estar al lado de alguien que sufre, que es como el otro escenario del acompañamiento, ¿no? Estos médicos en Gotas Amargas son médicos del primer caso, del que encuentra y resuelve con otras categorías, ¿no? En el poema parecieran tocar otra cuerda a la que está proponiendo Silva. Yo creo que también hay le sirve para el efecto humorístico, para el efecto de la sorpresa, para generarnos todas estas preguntas, para tenernos aquí hablando horas sobre qué quiso decir, pero en el fondo uno sí ve que los médicos muchas veces están estos dos polos
entre los médicos que están buscando curar, aliviar, tratar, y los médicos que están buscando acompañar. Me acuerdo que en algún momento esa también extraña fascinación que algunos médicos han tenido por la literatura, Pedro Laín Entralgo, Chejo, Antúnez y muchos otros, ¿sí? Hablan un poco sobre la experiencia de cómo acompañar la enfermedad y cómo acompañar el sufrimiento. Es la forma más cercana que han tenido para entender el código literario, ¿no? Y para acercarse a él. Y de hecho, estos médicos, paradójicamente, a pesar de tener como una disciplina de grandes categorías preestablecidas, logran generar ahí unas vertientes poéticas muy, muy interesantes, posiblemente porque están allí en contacto con acompañar el sufrimiento, entenderlo empáticamente, esa suerte de empatía radical de sufrir con el otro realmente para entender algo allí que de otra forma no se entiende. En Silva, y yo no sé si se imaginará toda la carreta que se puede hablar alrededor de su poema, ¿no? Todas las miradas que le hemos dado, pues cambiando, digamos, un tris de tercio y aprovechando evidentemente Gotas Amargas, bueno, y ni tanto, él es el cambio de tercio. Cápsulas. El pobre Juan de Dios, tras de los éxtasis del amor de Aniceta, fue infeliz. Pasó 3 meses de amarguras graves y tras lento sufrir se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo midí. Enamorado luego de la histérica Luisa, rubia sentimental, se enflaqueció, se fue poniendo tísico y al 1 año y medio más se curó con bromuro y con las cápsulas de éter de Clertán. Luego desencantado de la vida, filósofo sutil, a Leopardi leyó y a Schopenhauer, y en un rato de spleen se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un fusil. Hay una versión de este poema de un gran cantautor uruguayo que se llama Eduardo Darnochans, que es fascinante, de paso, le hago la cuña a Darnochans, que ya murió hace rato. Y pienso, menos mal hace un momento, mencionaste como esa figura como esa construcción del poeta que debe ser como decadente, como este malditismo que lo debe rodear y para consagrarse entonces debe suicidarse, ¿no? Digamos que ese encuentro en Silva, a propósito de todo Gotas Amargas y de este poema, ¿cómo te acercarías tú, pienso yo? Yo creo que el caso de Silva y su posible suicidio, porque bueno, estamos todavía en tela de juicio, ese suicidio, creo que tiene mucho más que ver con política, es decir, con estamentos sociales, que con melancolía de poeta. Es decir, uno puede leer en Silva, claro, o en María Mercedes Carranza, toda esta cosa que es imposible de contener, ¿no? Hay un sentimiento que no son capaces de traducir en el poema, en las cartas, y bueno, toman unas decisiones respecto a eso intraducible. Pero pienso que en el caso de Silva, un hombre que naufraga, un hombre que hace baldosas hermosas, pero que falla en eso también, un constante fallo, un constante cansancio, ese final no se lo, o yo al menos no quiero verlo así, no se lo ataño como a una melancolía de poeta, sino a un estamento social, a un estamento político, a un estamento económico, que también me parece interesante entender que a veces uno piensa a los poetas o a los escritores y escritoras como estas personas en unos pedestales de pensamiento que, claro, crean cosas maravillosas, pero que igual tienen que comer, que igual tendrían que pagar por vivir en una casa como esta que me contaba Clara, que estaba en arriendo, que ni siquiera era propia de la familia Silva. Entonces, no está mal, por supuesto, ser el poeta triste y bueno, pero también es interesante pensarnos al poeta y a su poesía como 2 ángulos también diferentes, ¿no? No siempre la poética es el poeta. La poética es una puesta en forma de una posición editorial, como se dice en los medios de comunicación, y muchas veces, por supuesto, la poética tiene que ver con lo que soy yo como mujer, por ejemplo, en mi caso. Exacto. Y en el caso de Silva, siento que sí fue una decisión de él,
deliberada, tuvo que ver con otras razones, y esto es una invitación también a entender la historia de los autores o de los artistas en general, no como una pregunta sobre su trabajo artístico, sino como una pregunta de un ser humano, que creo que la medicina, sí, a mí me gusta mucho hablar con Nano y en las conversaciones que hemos tenido, y es que la pregunta de la biología también es la pregunta del espíritu, porque el espíritu encaja en el cuerpo, en todas las glándulas, nervios y células de nuestro cuerpo, y esa pregunta a Silva podría responder a otras razones. Entonces, si nos gusta mucho, no sé, Rilke, por ejemplo, nuestra pregunta de la obra no sería la misma pregunta por el artista, creo. Sí, yo voy por la misma vía, conociendo un poco el recorrido también que hizo Silva por hacer un juicio crítico también de su clase y de una burguesía propia de su tiempo, y de lo que para esa élite era importante, por ejemplo, desde el punto de vista de los roles sociales que se esperaban. Yo en algunos textos que he leído de Silva, lo que alcanzo a capturar o intuir con posibles errores es esa tensión de alguien que está narrando un contexto muy complejo, un contexto muy angustiante, que seguramente tiene que ver con parte de sus decisiones o no, pero lo que sí no veo es a un escritor enfermo. No veo un escritor ni mucho menos melancólico, deprimido. Veo un escritor que es capaz de navegar y describir lo nostálgico, ¿no? Hace ciertas referencias, digamos, a las formas nihilistas. Es la segunda vez que nombra a Schopenhauer en el texto, ¿no? Como con ese gran nihilismo, y habla también del spleen bodeleriano, ¿no? De la noción esa nostálgica clásica, ¿no? Que seguramente lo que uno puede pensar es, este hombre tuvo la capacidad de tener un navegar de esos estados afectivos sin necesariamente ser un enfermo mental. Ahí está esa gran, digamos que esa gran hipótesis sobre la relación entre el genio y el loco, que se ha trabajado mucho, entre otras. Yo no sé si se lo conté, Lucas, pero fue parte de mi tesis para graduarme de psiquiatra en la Universidad Nacional, y es la posibilidad de que eso sí fuera una relación posible. La respuesta ya se las anticipo: no, es rara, eso hay que entenderlo mejor, no necesariamente. Podría uno intuir que ciertas apuestas de permitirse una exploración profunda de lo emocional y entonces vivir lo emotivo hasta unos límites en los que uno sufra, pueden acercarlo a uno a la genialidad, ¿no? De alguna forma a la epifanía, pero al tiempo también al sufrimiento ya que condena. Sin embargo, pues me parece que esa relación, presentarla de frente para entender la obra de alguien, es un reduccionismo. Es también decir, claro, lo que estamos viendo aquí es un genio y loco. Es una reducción y se pierde la posibilidad de analizar lo que está diciendo el autor y la posibilidad que tuvo, que yo creo que además hay que estar muy cuerdo para poder narrar como narra, para poder hacer el ejercicio poético que hace. A propósito de eso, algo que, por ejemplo, las ciencias de lo cerebral han aportado es toda la serie de procesos de orden cognitivo y cerebral, neural, que se deben dar para gestar una idea poética, que son muy complejas, son procesamientos de muchas redes cerebrales dialogando, no solo para gestarla, sino además tener después el rigor para poderla volver poema, porque mucha gente tiene buenas ideas, pero pocas personas son capaces de traducir eso en un ejercicio poético de fondo y de gran calado. Y Silva lo hizo, hablando incluso de grandes sufrimientos, y tendría que haber tenido unos procesos biológicos muy íntegros para llegar a ese nivel de abstracción y de profundidad. Sí, pues pensaba acá como que a mí tampoco me da esa impresión, no me resuena eso en Silva, esa que fuera un tipo deprimido, alguna cosa así, sino que era un hombre que, digamos, tenía ciertas búsquedas desde la palabra, y una de esas era como explorar en esos rincones como oscuros de cada uno, ¿no? Y piénsese en también las lecturas que tenía eran por ahí, probablemente era una cuestión de hambre, ¿sí? Como fuera de lo clasificable, digamos.
Y a raíz de todo esto y digamos de estas figuras del genio y el loco, ¿no? Y de lo que mencionaba hace un momento del malditismo que debe rodear al poeta y todo esto, siento que se olvida el auténtico sufrimiento del poeta, ¿sí? Porque se convierte es como una celebridad un poco del que se murió, se mató a los 27 años, bueno, no es el caso de Silva, pero esa construcción que hay detrás, como que el poeta, el que escribe, debe, no sé, suicidarse, vivir una vida terrible, ¿cierto? Y detrás de eso, pues hay un sufrimiento, un dolor ante la vida, que de la única forma que intenta como explicárselo, pues es a través de la palabra, ¿no? O de como de manejarlo, domarlo, si se quiere. Digamos que en ese escenario del suicidio me pareció algo que también se presta para muchas polémicas y para mucha discusión, ¿no? Y quería ver su mirada, ¿no? Digamos, el paciente que llega, ¿sí? Buscando como quitarse la vida, le comenta a uno esa decisión. ¿Quién soy yo para decirle que no se suicide, no? Pero yo cómo voy a dejar que se suicide, es una disyuntiva en la que uno se encuentra, entonces no sé usted qué opina. Pues yo creo que esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a alguien que trabaja en psiquiatría, ¿no? Y es porque no hay respuesta posible. No hay respuesta posible. Ahí hay una gran paradoja, y es que los médicos estamos formados, eso puede ser criticable o no, pero estamos formados con esa motivación de la preservación de la vida y de intentémoslo un poco más, ¿no? Intentemos entender un poco más, que de pronto si entendemos algo de esto podemos evitar. Y a los médicos nos cuesta mucho resignar, y nos cuesta mucho resignar ante los motivos y los argumentos del otro, ¿no? Gran parte de nuestro oficio, usted lo sabe bien, Lucas, en psiquiatría, es hacer preguntas, y hacer preguntas ad infinitum también. Y en el fondo esconden una pretensión de preservación de la vida, yo creo que sí, sin duda. Y hay que ser honesto con eso. Uno va al encuentro de acompañamiento de ciertos pacientes con sufrimiento psíquico muy fuerte con esa presunción, ¿sí? De hecho, muchas veces uno lo que espera es, ojalá esté deprimido porque tengo algo para hacer. Puedo ofrecer algo, puedo intentar ayudarle con la depresión antes que tome esta decisión. Y hay escenarios que son muy complejos, como las personas en las que uno encuentra que no están deprimidas, que ya repasaron reflexivamente esas opciones y que encuentran que para ellos mismos esa es la mejor solución, la mejor salida. Ni siquiera la palabra no es solución y salida, es la mejor decisión, ¿sí? El mejor siguiente paso, ¿no? Y intentar sincronizar las expectativas de uno con esa experiencia, pues siempre es paradójico, siempre se carga uno emotivamente. Yo creo que ahí está el gran reto de la psiquiatría. Lo que podría decir es que eso ocurre, hay momentos en que uno llega a esa comprensión después de haber generado, a propósito de algo que yo creo que la poesía también intenta hacer, sin pretenderlo, pero que lo logra, y ahí aparece también la magia, hay un momento en que uno ha hablado lo suficiente con las personas que aparece un lenguaje común, un nuevo lenguaje entre esa persona y uno. Y ahí entonces, cuando uno habla ese lenguaje, de pronto entiende que en ese lenguaje, esa salida, comillas, esa decisión es válida. Eso requiere tiempo, eso requiere ejercicios de empatía y de sincronización con el otro muy masivos, requiere haber construido ese lenguaje, requiere haber generado formas de nombrar el mundo, que las personas entiendan uno del otro, y entonces ahí eso puede tener sentido, ¿no? ¿Cuán peligroso es el discurso de lo llamativo, lo atractivo que puede ser el suicidio cuando son creadores? Y entonces pienso en el caso de Sylvia Plath, la poeta estadounidense, que además tiene un suicidio que parece muy extravagante, muy espectacular en el sentido del espectáculo. Y lo que a las mujeres nos ha pasado casi siempre en toda la historia es que nuestra tristeza y nuestro desasosiego es siempre relacionado con la histeria, con la queja, ¿no? Demasiado quejona. Ya es Sylvia Plath, ya es poeta, pero pues su esposo por un lado le estaba robando la obra, por el otro no le pagaban lo que le debían pagar.
Y entonces, claro, tenemos el suicidio de Silvia Plath, tenemos a José Asunción Silva disparándose en el tórax, porque no fue en el corazón, todavía no lo sabemos. Sí, ya. Y lo que tenemos es eso, cuando, bueno, hay otras razones que determinaron, y esas sí son casi siempre razones políticas, es decir, son razones que comprometen cierto tipo de cuerpos a cierto tipo de violencias, pues a las que las mujeres, tengo que decirlo nuevamente, hemos estado más expuestas a no tener credibilidad. Es muy diferente, por ejemplo, tener un paciente a tener una paciente, ¿no? Hay otras medidas para la paciente, hay otras preguntas para la paciente, teniendo los mismos síntomas que pueda tener el paciente. Entonces, es muy espectacular, muy espectáculo el suicidio, porque a todos nos interesa saber qué pasa por la mente de alguien que decide morir. Es que eso es normal. O sea, esa morbosidad de cómo murió, incluso a los que mueren de forma natural o accidental, la pregunta está. Pero cuando está en el caso de los artistas, pareciera que la pregunta volviera a ser la pregunta del poeta y no la pregunta de su poética. Sí, digamos que en ese escenario, por ejemplo, el del suicidio, desde el ejercicio, me ha parecido tremendamente complejo, ¿no? Y verlo desde todas esas miradas posibles, ¿no? O sea, situándose uno también en ese ejercicio de la palabra manida de la empatía, como, bueno, y el otro tomar esa decisión, hasta qué punto uno sería capaz, bueno, un montón de preguntas alrededor, y se olvida frecuentemente en ambos escenarios, el que plantea el profe, el sufrimiento que hay detrás, ¿no? El buen ejemplo de Silvia Plath, que hablando de clasificaciones tenía un diagnóstico, ¿no? Tenía un trastorno bipolar. Pues eso es lo que dicen los psiquiatras del momento. Bueno, pues quiero ir cerrando un par de comentarios sobre este último poema, Psicoterapéutica. Si quieres vivir muchos años y gozar de salud cabal, ten desde niño desengaños, practica el bien, espera el mal. Desechando las convenciones de nuestra vida artificial, lleva por regla en tus aficiones esta norma, lo natural. De los filósofos etéreos huye la enseñanza teatral y aplícate buenos cauterios en el chancro sentimental. Hay dos aspectos, bueno, no dos, un montón, pero pienso en Silva. Bueno, los medicamentos que menciona en cápsulas, hice la tarea que no fue fácil, son medicamentos para enfermedades de transmisión sexual, como ahora usamos el eufemismo para las venéreas en su momento, ¿no? Y aquí nuevamente Silva haciendo el parangón, ¿no? Entre el dolor emocional, el sufrir un poco con una venérea, ¿no? Me llama un montón la atención, no sé ustedes cómo lo ven. Es maravilloso porque hay en el mundo de la literatura, tanto novela como poesía, hay una clasificación además de enfermedades que son más chéveres de narrar que otras. Es decir, por ejemplo, esto suena horrible lo que estoy diciendo, pero bueno, ustedes me entienden, estamos hablando de poesía, no es que las enfermedades sean chéveres, Dios mío, toco madera. Lo que quiero decir es, claro, ¿ustedes quieren leer sobre cáncer? Hay demasiados libros sobre cáncer. ¿Ustedes quieren leer sobre SIDA? Hubo un momento en el que en los 80 se comenzó a escribir sobre SIDA. Pero imagínense a finales del siglo XIX cómo era narrar una enfermedad de la que no podías hablar. Tal vez ese era el hambre también, no poder decir qué enfermedad, me quedé anclada a ese poema, pero no poder decir qué enfermedad tengo porque cómo será cuestionada esa enfermedad, porque si hay una categorización estética incluso de los padecimientos físicos y de los padecimientos corporales. Virginia Woolf, en su ensayo de la enfermedad, hace casi que una diatriba contra los médicos diciendo por qué no hay más narraciones sobre las enfermedades comunes y corrientes, o acaso quién no ha querido morir de una gripa, quién no ha querido morir de una bronquitis. Entonces, claro, en un paisaje, a diferencia de hoy, esto sí creo que es el momento único ahí, a diferencia de un momento como este en que uno puede preguntar tranquilamente
¿sí? Que tomo para, no sé, para la sífilis, por ejemplo, en el que no había narraciones de nada de eso, lanzar esa cuerda, porque eso es una cuerda, ¿quién va a buscar el medicamento? ¿Quién será el que diga, no, ¿para qué es esto? Es como decir, aquí también hablamos de lo que no se puede hablar. Y eso es maravilloso de la poesía, insinuar en todas las épocas de la historia, desde que tenemos habla, porque la poesía, claro, es esto, pero cuando empezaron a dibujar en los murales también era un estilo de poesía cuando se empieza a bailar y poder mencionar lo que no se puede mencionar. Me parece muy interesante esa lectura que haces, Cami, como es de las dos cosas que no se habla, ¿no? Del funcionamiento sexual o de los problemas sexuales y del alma, ¿no? De las enfermedades del alma, ¿no? Y hay como esa combinación ahí que es muy interesante. Y a propósito, y me parece bien interesante también que usted lo haya capturado así, Lucas. Y lo que podría decir también frente a eso es, por supuesto, todos los vínculos entre estas dos grandes condiciones han estado presentes en la literatura, pero en la medicina continuamente, ¿no? Gran parte, digamos, de toda la psiquiatría que hacemos ahora es descarte que no tenga una consecuencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. Descarte que no sea sífilis. El gran imitador, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, Silva, yo creo que no, por el tiempo en que muere, no logró seguramente conocer los aportes que estaban haciendo la Escuela de Viena en ese momento y en Inglaterra, los que empezaban a pensar en las cargas intrapsíquicas que dieron origen al psicoanálisis, ¿no? En ese momento se están gestando las ideas que dan origen en la década del 10 y el 20 al psicoanálisis con toda la Escuela de Viena, que entre otras cosas su gran esfuerzo, su gran empresa es el estudio del sufrimiento psíquico no consciente por cuenta de cómo se viven las cargas sexuales. Eso es, de alguna manera, gran parte de la experiencia reflexiva que hay detrás también de teorías de psicodinámicas. Esa intuición que puede haber ahí en Silva, pues me parece otra lectura ahí muy interesante que dejamos ahí como hipótesis. Muy interesante. No, pues muchas gracias. Yo creo que abrimos el micrófono para que alguien quiera... Ah, sí, tenía una pregunta, escuchen. Más que una pregunta, era una acotación, precisamente, digamos, el artista como tal... En su escrito tiene una premonición, digamos, sobre una acción, digamos, trágica de su vida, que recordaba un poco el soneto de Vallejo, ¿no? Una muerte en París, o la obra, el último poema de Alfonsina Storni, que termina precisamente atrapada por las olas, también el tema de Virginia Woolf, ¿no? Y un amigo mío, un paisano, Andrés Caicedo, que a una edad muy corta termina pues con su vida, pero básicamente toda la literatura, la creación un poco melancólica. Pues, ejemplos claramente, ¿no? De ese sufrimiento ahí que no logra dilucidarse y que solo se queda atrapado como en el espectáculo un poco. Pues yo tengo una pregunta que creo que es un buen escenario para resolver. Dentro de la práctica clínica, siempre el médico maneja un lenguaje científico y vertical, muchas veces como medio de protección. ¿Qué quiero decir? Si genero un vínculo afectivo con el paciente, me puedo llegar a derrumbar con el paciente, ¿no? O eso es la imagen que nos venden, ¿ya? Porque si ustedes preguntan, el otro escenario, cuando el paciente opina quién es el buen médico, es el médico que es poeta, el que puede sentarse y escucharlo, ¿no? Esa es como la visión. Pero digamos que Silva muestra esa relación pues de una manera muy sorprendente. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el ideal del lenguaje o el punto medio entre la relación médico-paciente, protegerme o no entrar en ese estado de vulnerabilidad para poder tener una opinión y resolver la cuestión del paciente, ¿no? Porque la defensa de los clínicos de su lenguaje es, debo protegerme. Esa sería la pregunta. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del ejercicio y del oficio médico continuo.
Nosotros en el grupo de investigación, quiero además mencionar, somos parte pues, del grupo de investigación del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana, el laboratorio de cognición, neurociencia y contexto, por allí está la gente del laboratorio, gracias por venir. Lucas también hace parte pues, de este laboratorio. Y nosotros, además de trabajar como en el ejercicio médico clínico, trabajamos mucho en esto que dijo Lucas, que es una palabra muy manida, que es la empatía, ¿no? Y trabajamos mucho en cómo intentar entender qué es lo que ocurre a nivel biológico y también cerebral cuando uno entiende las motivaciones y el sufrimiento del otro. Esos estudios que nuestro grupo ha hecho y que otros grupos han hecho muestran que la empatía no es algo como generar teorías sobre por qué está el otro sufriendo, sino un poquito más allá de la típica frase de ponerse en los zapatos del otro. Hay unos mecanismos inconscientes implícitos que le permiten a uno entender que el otro está sufriendo o no. De forma muy básica, el ejemplo que uno siempre dice de eso es que cuando uno ve que alguien sufre un golpe muy fuerte, que se fractura, uno le duele el propio cuerpo, ¿no? Es decir, uno tiene unos mecanismos dentro de uno para sentir al otro sin tener que pensar en eso de, a ver, me pongo a pensar en si el otro está sufriendo. Pero esos mecanismos son finitos, esos mecanismos tienen un espectro. Y hay un montón de estudios que muestran, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicios hiperempáticos y se ponen a llorar con el otro y sufren dramáticamente con el otro, tienen poca posibilidad de ayuda. Es decir, quedan como atrapados en el sufrimiento. Es decir, tener, comillas, mucha empatía dificulta la posibilidad de hacer acción prosocial o de ayuda o cooperar. Y en ese orden de ideas, el médico y todas las personas que trabajan en los equipos médicos están en esa paradoja. Y es mantener el nivel ese básico que todos tenemos de comprensión del sufrimiento del otro, pero de alguna manera hacer como un ejercicio reflexivo de hasta aquí, porque si no me pongo a llorar con usted y entonces se cae y se derrumba todo y entonces ya nadie hace nada. Yo diría que eso que usted dijo me pareció muy interesante y es los pacientes que cuentan que se sienten bien con sus médicos son pacientes que dicen que sus médicos les dieron tiempo, que además los vieron humanos interactuando con ellos, sintiendo de alguna forma también, los vieron en cierta medida vulnerables también a esa experiencia de esa interacción y que escuchaban, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial. Los estudios muestran además que la gente se siente mejor tratada por chatbots que por médicos. Es una gran paradoja también de lo que está pasando en nuestro tiempo. Sí, porque en el fondo también los tiempos, las mismas cargas afectivas del humano que está allí, pues generan esas dificultades. Pero yo creo que a uno siempre en la escuela médica le dicen tiene que tratar bien a sus pacientes, pero son pocos los ejercicios de formación que a uno le dan para eso. Es decir, es un mensaje vacío. Y eso es algo, pues una agenda a trabajar continuamente en la que tenemos que estar todos involucrados. Buenas noches. Al pensar como esta capacidad de ser escritor, yo recordaba algo que mencionaban los chicos en la carrera de música. Es que si usted tiene un problema con su órgano fonador, usted no va a ser cantante lírico. Como que si tiene nódulos o si tiene algo en los pliegues vocales, no va a ser cantante lírico. Pero en el caso del escritor, yo quisiera saber cómo entienden ustedes esa relación entre el lenguaje y el órgano del lenguaje. O sea, Wernicke, Broca, las áreas involucradas en el cerebro. Si hay algo que se llame talento innato para ser escritor, o si son los procesos de adquisición del lenguaje los que pueden transformar esa capacidad de esa arte. Yo creo que las capacidades cognitivas humanas, todas están en un espectro, ¿sí? Y en general, por ejemplo, hay gente que tiene mayor capacidad de percibir ciertas tonalidades que otros no, gente que tiene como mucha más capacidad de motricidad fina que otro no, gente que tiene capacidad de mantener niveles de atención más largos en el tiempo que otros, gente que es capaz de recordar información disponible inmediata en mayor proporción, mayor cantidad que otros, y en todo eso tenemos espectros. Tenemos como unas estructuras, es decir, todos tenemos el mismo cuerpo, pero allí tenemos variaciones. Y en esos espectros hay gente con alta capacidad, por ejemplo, de percepción lingüística y de generación de vocablos.
Eso podríamos decir que es una especie de talento. Sin embargo, no hay relaciones consistentes que muestren que las personas que tienen mayor capacidad verbal van a ser buenos escritores. De hecho, gran parte de los escritores que han mostrado ser, de alguna manera, además de renovar el campo de la escritura, creo que también en el ejercicio poético, son escritores que no hacen uso de sofisticación de vocablos, sino que hacen uso, digamos, de vocablos altamente prevalentes y altamente frecuentes de formas nuevas. Es decir, la habilidad que podría estar detrás de un supuesto talento es la de evocar semánticamente y simbólicamente cosas nuevas y no de tener per se un repertorio o un banco de palabras más expandido. Los estudios, por ejemplo, esto a propósito no lo pude comentar, hay un montón, hay una gran, digamos, campo del conocimiento en esto de la neurociencia actual, gracias a las nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, ver actividades cerebrales en línea, cuando alguien está haciendo algo, está metido ahí como en un resonador y ahí le ponen a hacer tareas cognitivas y uno puede ver cómo se dan ciertas actividades cerebrales en el momento. Y hay estudios, por ejemplo, que ven cuáles son los sustratos cerebrales de producir o generar una idea que pueda tener un valor artístico a nivel literario o a nivel pictórico, incluso a nivel musical, y también cuáles son los sustratos cerebrales necesarios para llevar a cabo esa idea y no solo sea como una epifanía que se desvanece en el tiempo, ¿no? Una cosa que es muy interesante, esos hallazgos a propósito de lo que yo decía, de ese lienzo en blanco que también es lo cerebral, es que los estudios permiten ver que generar buenas ideas y hacer buena poesía, por ejemplo, requiere reclutar áreas cerebrales que hacen referencia a la capacidad que tiene el cerebro de dialogar con el cuerpo, por ejemplo. Hay unas áreas cerebrales, la ínsula, por ejemplo, es una estructura cerebral que captura y es muy sensible a la capacidad de sensar cosas corporales. Y la ínsula se ilumina mucho cuando hay buenos registros poéticos, por ejemplo. Lo bueno de esos estudios es que no es que le estén diciendo a uno, ese es el centro de la poesía, no, pero le están informando a uno todo lo que tiene que pasar a nivel cerebral para que exista un ejercicio poético que pueda tener como, que sea plausible y que sea válido y que además pueda ser reconocido. No son solo esos circuitos de lo corporal, hay muchos circuitos de lo emocional, hay unos circuitos bien interesantes también que son los mismos que se activan cuando uno resuelve la derivada de 2x por y, hacer integrales, que eso es un esfuerzo cognitivo muy, muy fuerte, también están implicados en hacer ejercicios poéticos válidos, porque hacer poesía es pensar de manera muy sofisticada, simbólica, y se requieren esas actividades, pero también están otros sustratos mucho más emotivos que están allí de fondo. Y una última idea que me parece bien bonita de esos estudios, de cómo la neurociencia no es el fin, no queremos saber dónde está el cerebro de eso, sino cómo la neurociencia también es un método para comprender mejor lo artístico, que muestra, por ejemplo, que la capacidad de generar imágenes mentales, muchas de ellas se evocan con registros poéticos y metáforas, está anclada en reactivar las áreas perceptuales de la imagen. Si yo les digo a ustedes que piensen en un callejón oscuro, solo iluminado por una bombilla naranja en la que se para ahí en el medio de esa luz silba, para que ustedes hagan esa imagen mental y la puedan ver en la mente, lo que han hecho es activar las mismas áreas cerebrales de percibir, como si lo estuvieran viendo. De alguna forma, imaginar es percibir. Y eso es bien interesante porque los estudios de neurociencia lo han permitido mostrar a través de estas nuevas tecnologías, y no es que esa sea la conclusión, es que eso es un recurso para entender mejor las rutas que toman los artistas para generar las evocaciones y los registros poéticos con los que trabajan. Quizás como en el ejercicio, en el proceso creativo, pues ambas cosas van de la mano, ¿no? Digamos, yo sí creo que la disciplina y la sensibilidad poética, no sé en qué gen esté, van de la mano y sin duda pues construyen finalmente la obra. Pero era más una cuña a propósito de lo que cuenta el profe en este momento, es que mañana tendremos como un espacio de aula abierta, el taller de los impresentables y el laboratorio Cognición, Neurociencia y Contexto, se encontrarán aquí. Entonces, precisamente para debatir alrededor de esto y hacer algunas muestras, algunas exhibiciones. Bueno, esta pregunta es para el doctor Herrera. Su merced es poeta.
¿qué tanto hay del poeta en su praxis, en esa relación con el paciente? ¿O el poeta se queda en la casa, tú lo llevas en la bata, o bueno, no sé? Difícil. Pues no, yo creo que, bueno, soy un convencido de que la poesía, que Rodolfo, por ahí tenemos un debate con Rodolfo, que la poesía está en todas partes, dicen Rodolfo, pero yo creo que ser poeta es una forma de ser ante el mundo, ¿sí? Que uno comete versos, que uno intenta hilar palabras, sí, pero digamos que es una forma de entender la vida, ¿sí? Entonces es muy complejo uno hacer como esa escinción, ¿no? Como dividir, aquí dejo el poeta, aquí dejo, ¿sí? Entonces, digamos, la forma como uno se encuentra con los pacientes muchas veces se presta para, claro, para encontrar como lo poético allí, la forma de, digamos que sí hay una serie como de oportunidades que ofrece como ese encuentro de esas dos formas, digamos, de ver la vida, y uno las explota muchas veces, no solo en el ejercicio de crear, sino también como en la posibilidad de acercarse, ¿no? Pero no había otra forma de responder esta pregunta sino desde ahí. La otra pregunta también es, ¿qué tanto léxico científico hay en tu poesía? No, sí, digamos que he buscado como resignificar un poco, hablando de verbalizar, ¿sí? A través del lenguaje capturar momentos de las enfermedades, entonces uno usa algunos diagnósticos, algunas palabras allí, pero digamos que no es tanta la fuerza que hay desde ahí. Pero no sé si logren curar estómagos estragados, como dice. Bueno, y la última pregunta. Doctor Hernández, usted hablaba que hay procesos del cuerpo que van al cerebro y que probablemente determinen la escritura. Nietzsche muere de sífilis, Edgar Allan Poe era adicto al laudano y muere de delirium tremens, y su escritura cambió, ¿no? Nietzsche empieza con El origen de la tragedia, muy académico, y al final es poeta. ¿Tiene algo que ver? ¿Tendría algo que ver? Porque de pronto no sé si algún mecanismo que se pierda en el cerebro hace que coja otra ruta. Es interesante, gracias por recordar esos casos. Sí, evidentemente yo creo que sí tiene que ver. Un poco la idea central de ese argumento es que el ejercicio poético no es algo que ocurra en un tejido descontextualizado del cuerpo y mucho menos descontextualizado del mundo, sino es también un tejido que permite procesar información compleja, pero también en relación con lo que es el resto de tejidos biológicos y las interacciones. A propósito de lo que usted menciona al final, hay toda una línea de trabajo en neurociencia que son todas las que se llaman las emergencias artísticas que surgen en personas que tienen cierto tipo de degeneraciones o problemas cerebrales muy bien estudiados. Se han estudiado, por ejemplo, en degeneración frontotemporal, en enfermedad de Alzheimer, que aparecen como alteraciones de ciertas estructuras y ciertas partes del cerebro que gatillan unas experiencias artísticas nuevas y además una sensibilidad estética distinta, ¿no? Que de alguna manera pareciera sugerir que una buena parte del cerebro está controlando la expresión artística, la está frenando. Como que uno debería meterse en un ejercicio particular de desconectarse de los preconceptos para que emerja de allí una creación mucho más libre, muy cercana a lo poético. Hay muchos centros cerebrales que ejercen de controladores también de ciertas cosas, ¿no? De normatizadores, si se quiere. Eso tiene una utilidad biológica, eso tiene una utilidad evolutiva seguramente, pero una vez se atenúan esos controladores, o bien por un ejercicio reflexivo de me voy a dar la oportunidad aquí en medio de este momento de aburrimiento, de imaginarme cosas nuevas y de permitir que surja una idea, es decir, puedo hacerlo conscientemente, o como ocurre en esos casos que sí están descritos de personas donde algo cambia en esos controladores cerebrales y hay esta emergencia artística que se ha descrito bastante. Yo, pues más que una pregunta, tengo como un aporte. Por ejemplo, estaba resonando con lo que decía el doctor acerca de estos mecanismos para la apertura como a los actos creativos. Una frase muy importante que decía un psicoanalista, Wilfred Bion, él decía que la forma más pura de escuchar,
refiriéndose pues al trabajo de la escucha como psicoanalista, la forma más pura de escuchar era escuchar sin memoria y sin deseo. Entonces de alguna manera era como suelte esos preconceptos, suelte esa formación y permitas entrar sin memoria y sin deseo a lo que surja, ¿no? A la creatividad. Entonces me quedé resonando con eso y estaba pensando, por ejemplo, que estos puentes entre el arte, entre la poesía y las ciencias médicas es algo muy bueno y además tampoco es algo muy nuevo, ¿sí? Hay personas que lo han notado mucho en el pasado. Por ejemplo, yo quería compartirles una frase de Sigmund Freud, que también fue nombrado acá, que él decía lo siguiente. Él fue el fundador del psicoanálisis, una ciencia nueva en su momento. Él decía: donde quiera que voy, me parece que un poeta ha estado allí antes que yo. Y es una frase de Freud, hablando de cómo encuentra que estos poetas son unos visionarios, son unos adelantados y ven cosas no poéticas, incluso médicas, y que se le adelantan, ¿sí? Entonces es muy interesante esos puentes que se dan entre la literatura, los artes y las ciencias médicas, porque están muy en común, ¿sí? Por ejemplo, Sigmund Freud, al principio hay un libro no tan leído de él, que es el proyecto de una psicología para neurólogos, y es un intento de un científico de intentar explicar psicológicamente cosas neurológicas, y él fracasa, no lo puede hacer. Claro, esa ciencia del momento, la neurociencia es la neurociencia del siglo XIX, no es la neurociencia de este siglo XXI, ¿sí? Y él termina viéndose en la tarea de renunciar a su saber, a su formación, para encontrar algo nuevo, ¿no? Y a través del psicoanálisis terminas apelando a la poesía, termina hablando del complejo de Edipo, de cosas que están en la poesía. Entonces es para recapitular cómo la poesía es una herramienta de entendimiento del mundo, ¿sí? Y entendimiento de la naturaleza. Yo quiero expresar mi profunda gratitud a Hernando, a Camila y a Lucas por la interesante conversación de hoy. Quisiera también expresar mi gratitud a Rodolfo Ramírez y contar que Lucas se aproximó a esta casa a través del taller de poesía que con tanto acierto él ha dirigido, Rodolfo Ramírez, durante tanto tiempo, y desde luego a Alma Delia Castro Chávez, quienes han sido decisivos en este evento y en tantos episodios de la vida de esta casa. Quiero también recordar que hubo dos médicos ilustres que hicieron parte del consejo de la fundación de la Casa Silva, y fueron José Félix Patiño y Adolfo de Francisco Sea. Quien quiera pues consultar la fonoteca de la casa encontrará una intervención de José Félix Patiño. Su asunto son las heridas en la Ilíada. Un profundo conocedor de la Ilíada y un cirujano cuyo renombre es incontestable. Los textos de Adolfo son verdaderamente prodigiosos. Los textos de Adolfo de Francisco, hay uno, yo recomendaría entre los tantos que hizo para esta casa, y se llama El mundo psicológico de Kafka. Él tiene un libro verdaderamente interesante que publicó la Academia de Medicina sobre ese asunto. Lo que ustedes han dicho esta noche me ha recordado dos líneas célebres de un libro entrañable que son Las Memorias de Adriano. Hay un instante en el que Adriano habla con Hermógenes, su médico, y le dice qué difícil es permanecer siendo un hombre frente a un médico. Y al final dice Adriano: tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Esa es la versión de
Julio Cortázar en una magnífica traducción al español. En la versión en inglés hay una pequeña línea adicional que hace una significativa diferencia. Dice, let us try to enter into death if we can with open eyes. Tratemos de entrar en la muerte si podemos con los ojos abiertos. Finalmente, mi agradecimiento a todos ustedes por su abundante asistencia, por su interesada presencia. Buenas noches y muchas gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.